Hermanos, entramos ya a la segunda parte del estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. En esta segunda parte vamos a ver el tema de la celebración del misterio cristiano. Arrancó diciéndoles una expresión que es utilizada en la teología litúrgica. La expresión es la siguiente: lex orandi, lex credendi. ¿Qué significa? La ley de la oración es la ley de lo que creemos. Dicho en otras palabras, oramos porque creemos. La liturgia nos tiene que llevar a hacer teología y al revés, la teología nos tiene que llevar a la liturgia. ¿Por qué hacemos oración? Hacemos oración porque creemos en Dios. ¿Y por qué creemos en Dios con fuerza? Porque hacemos oración. La oración va unida a la fe. La fe va unida a la oración. ¿Por qué inicio con esta expresión de la teología litúrgica? Porque eso es la celebración del misterio cristiano. La celebración del misterio cristiano tiene tres características. Primera característica: la celebración del misterio cristiano es una expresión de fe. ¿Por qué los cristianos celebran? Porque tienen fe. ¿Por qué los cristianos se congregan? Porque quieren expresar su fe y su confianza en Dios. La celebración del misterio cristiano tiene una segunda característica. Siempre una celebración cristiana será una celebración en comunidad. Los cristianos, cada vez que van a expresar su fe, se reúnen, se congregan. ¿Por qué? Porque el cristianismo es eso. El cristianismo es una comunidad. El cristianismo no se puede pensar como una religión individualista. El cristianismo es por naturaleza comunidad, fraternidad, asamblea. Por eso el Papa Francisco nos ha dicho recientemente, en medio de esta contingencia, que no nos acostumbremos a vivir nuestra fe solamente en casa, sino hay que tener en cuenta que el cristianismo es encontrarse con el otro, hacer asamblea, hacer comunidad. Eso es el cristianismo. Una tercera característica de la celebración cristiana: la celebración cristiana es por naturaleza cristocéntrica. La palabra o la expresión cristocéntrica significa que la celebración debe tener siempre a Cristo en el centro. Jesús es el centro de la celebración. Es a Él a quien estamos celebrando. Dentro de la liturgia podemos decir que se celebra a la Santísima Trinidad. La liturgia es una expresión trinitaria. ¿Por qué? Porque a quien se celebra es al Hijo por medio del Espíritu Santo, y nuestra oración va dirigida al Padre. Ahí está la presencia de la Santísima Trinidad. Nuestra oración va dirigida al Padre, a quien se celebra es al Hijo, y quien nos permite celebrar, quien nos inspira el celebrar, es el Espíritu Santo. Por eso la celebración litúrgica, la celebración cristiana, es una celebración trinitaria. Ahora, vamos entrando en materia. Aquí ya salió a relucir un término, el término liturgia. Etimológicamente, la palabra liturgia viene del griego ergos y leitón. ¿Qué significan estos dos vocablos? Ergos, obra; leitón, pueblo. Para la etimología, liturgia significa obra del pueblo. Este término liturgia no tenía inicialmente un sentido religioso, cristiano. Más bien el término liturgia tenía un sentido pagano en sus principios, en sus inicios. Porque para los griegos la liturgia era el servicio que se prestaba al pueblo. Por ejemplo, un soldado hacía liturgia porque su ser soldado era servir al pueblo.
un agricultor hacía con su trabajo liturgia, porque lo que estaba haciendo era servir al pueblo. La palabra liturgia en un principio tiene un significado meramente pagano, que significa el servicio al pueblo. Pero el término liturgia fue tomando poco a poco un sentido cultural. Después la liturgia o la expresión o el término liturgia pasó a significar el servicio que se hacía a los ídolos. Para el Antiguo Testamento ya, sobre todo dentro del ambiente levítico, la palabra liturgia comenzó a significar el servicio dentro del templo. Es lo que comenzó a significar la expresión liturgia. Para el Nuevo Testamento, la expresión liturgia comenzó a significar el servicio que se le hace a Dios, el servicio que prestan los ángeles al Señor. Y después del siglo XVI, cuando comienzan a surgir los leccionarios, los libros de liturgia, cuando comienza a surgir el misal romano, cuando comienza a surgir ya el estudio más serio de la celebración cristiana, el término liturgia aparece como el servicio que se da dentro del culto de la iglesia. Ahora, la expresión liturgia en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II sacó a la luz 4 constituciones. La constitución que rápidamente se votó por los padres conciliares, la constitución que no tuvo ningún problema de ser publicada como un documento conciliar, fue Sacrosanctum Concilium. En esta constitución se da una definición de lo que es la liturgia, y esta definición es la que conocemos actualmente. Esta definición que da Sacrosanctum Concilium es lo que conocemos en la actualidad como liturgia. En el numeral 7, Sacrosanctum Concilium dice que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, que mediante signos y símbolos santifica a su iglesia. Eso es la liturgia, es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. ¿Para qué sirve la liturgia? Para 2 cosas. ¿Cuál es la finalidad de la liturgia? Podríamos decir, tiene 2 finalidades. Primera finalidad, la finalidad de la liturgia es santificar al hombre. Cada vez que participamos de la liturgia nos santificamos. ¿Cuál es la segunda finalidad de la liturgia? Es alabar a Dios. ¿Por qué vamos a la misa? ¿Por qué participamos de la celebración? Para alabar a Dios. Son las 2 finalidades de la liturgia. Ahora, según Sacrosanctum Concilium, la participación de nosotros dentro de la liturgia debe de ser de 3 maneras: consciente, activa y fructuosa. Nuestra participación dentro de la liturgia tiene que ser consciente. Yo debo ser consciente de lo que estoy celebrando. Y para ser consciente de lo que estoy celebrando, necesito tener una auténtica, verdadera y sólida formación. Porque si no tengo una formación litúrgica, no sabré lo que estoy celebrando. No me daré cuenta de los signos, de los símbolos. ¿Por qué el Padre ahora se revistió de color rosa? No lo sé. ¿Por qué el Padre está incensando? No lo sé. ¿Por qué ahora el Padre prendió una velota grandototota en el altar, que es el cirio? Pues no lo sé. Cuando no estamos lo suficientemente formados, no nos damos cuenta, no alcanzamos a percibir la grandeza de la liturgia. Por eso, para ser conscientes de lo que estoy celebrando, necesito tener una adecuada formación. Nuestra participación dentro de la liturgia tiene que ser consciente, activa. ¿Por qué activa? Yo tengo que participar en lo que me toca participar. Tú como laico tienes que participar en lo que te toca como laico. Cuando es momento de escuchar, hay que escuchar.
Cuando es momento de ponerse de pie, hay que ponernos de pie. Cuando es momento de sentarnos, hay que sentarnos. Cuando es momento de cantar, hay que cantar. Cuando es momento de responder, hay que responder. Cuando es momento de hacer el Padre Nuestro, hay que hacer el Padre Nuestro con las manos juntas, porque con las manos extendidas eso le toca solamente al presidente, al que preside, al sacerdote, porque él es el pontífice, el que lleva las oraciones de la asamblea a Dios. Tengo que hacer como laico lo que me toca hacer. Eso es participar de manera activa. ¿Y qué es participar de manera fructuosa? Bueno, que después de la celebración en mi vida se vean los frutos de la gracia recibida. Si yo voy a misa todos los domingos, o ahorita que estás en casa, si tú participas de la misa todos los días y todos los domingos, se te tiene que ver un cambio en tu vida, porque si tú dejas entrar al Espíritu Santo cada vez que participas de la misa, el Espíritu Santo va cambiando, va transformando, va moviendo. Tenemos que participar de manera fructuosa dentro de la liturgia, porque mi participación dentro de la liturgia tiene que dar frutos. Ahora, dentro de la liturgia hay 3 tipos de participaciones. Primeramente, la participación de los ministros ordenados. ¿Quiénes son los ministros ordenados? Son los obispos, presbíteros y diáconos. Son ministros ordenados porque ellos han recibido el sacramento del orden. El obispo en 3er grado, el presbítero en 2º grado y el diácono en 1er grado. Ojo, los únicos que participan del sacerdocio de Cristo son los obispos y los presbíteros. Los diáconos han recibido el sacramento del orden, pero no para ejercer el sacerdocio, sino para servir. Dentro de la liturgia está la participación de los ministros ordenados. También dentro de la liturgia está la participación de los ministros instituidos o de facto. ¿Quiénes son los ministros instituidos? Solamente hay 2 ministerios instituidos dentro de la iglesia: el ministerio de acolitado y el ministerio de lectorado. ¿A quiénes se les dan estos ministerios? A los varones, sobre todo a los varones que van en miras de la ordenación diaconal permanente o de la ordenación sacerdotal, o algún otro laico comprometido que el obispo vea conveniente darle el ministerio de acolitado o de lectorado. Esos son los ministros instituidos. Ojo, por eso a un niño que presta su servicio en el altar no se le puede llamar acólito. A un niño que presta su servicio en el altar se le llama monaguillo, porque no ha recibido una institución de parte del obispo como acólito. Eso solamente se le da a los varones mayores de edad que han tenido una cierta formación y preparación teológica. Entonces, los ministerios instituidos son el ministerio de acolitado y el ministerio de lectorado. Los demás ministerios dentro de la celebración son ministerios de facto. La palabra facto quiere decir de hecho, o también se conocen como ministros delegados. ¿Quién delegó a esos ministros? El párroco. El párroco tiene la autoridad de delegar ministerios dentro de su comunidad. ¿Quiénes son los ministros de facto o los ministros delegados? Los ministros extraordinarios de la comunión, los celebradores de la palabra, los lectores o proclamadores de la palabra, los colectores, los cantores, los salmistas, son ministros delegados. ¿Por quién? Por el párroco. Entonces, dentro de la celebración está la participación de los ministros ordenados, también está la participación de los ministros delegados o ministros de facto o ministros instituidos, y también dentro de la celebración está la participación de la asamblea. Todos los bautizados que se reúnen dentro de un templo se les llama la asamblea. Es la asamblea litúrgica. A veces ocupamos expresiones incorrectas. Ya llegó la gente, o ya está reunida la gente,
o ya el padre tiene hoy buen auditorio. No, no se le llama así. Los cristianos que se reúnen para celebrar su fe se le llama asamblea, la asamblea litúrgica. Dentro de una celebración pues participan los ministros ordenados, los ministros instituidos o de facto y la asamblea. ¿Qué participación es más importante dentro de la liturgia? Las tres participaciones. Las tres participaciones tienen la misma importancia y forman una unidad. Y todos los que están dentro de la celebración están celebrando su fe. Por eso es incorrecto decir, voy a oír misa. No, esta es una expresión antigua, porque antes ciertamente la gente iba a oír misa, porque no podía celebrar, porque no podía participar, porque las misas eran en latín y no en la lengua vernácula, no en la lengua de cada cristiano. Era en latín la celebración de la Santa Misa y pues la gente no sabía latín y lo que hacía era escuchar lo que el padrecito estaba diciendo, y mientras el padrecito estaba orando en latín, la gente estaba haciendo el rosario, novenas a San Judas Tadeo, a la Inmaculada Concepción, visitando las capillitas que había en los templos, y cuando escuchaban el sonido de la campana todos se ponían de rodillas porque era el momento más importante de la misa, la consagración. Por eso se tocan las campanas. Pero bueno, eso era antes. Ahorita cuando vamos a misa no podemos decir voy a oír misa, más bien voy a ir a participar de la misa, porque estar en misa es participar, estar en misa es celebrar. Todos celebramos la misa, el sacerdote preside, pero todos celebramos la Eucaristía. Esto es dentro del término liturgia. Ahora vamos entrando a otra materia, los sacramentos. ¿Cuántos sacramentos hay? Hay 7 sacramentos que se pueden dividir en 3 secciones o de 3 maneras. La primera forma o la primera sección para dividir los sacramentos es los sacramentos de iniciación. ¿Quiénes forman parte de los sacramentos de iniciación? El sacramento de bautismo, el sacramento de Eucaristía, el sacramento de confirmación. También están los sacramentos de sanación o de curación. ¿Cuáles son los sacramentos de sanación? Está la unción de los enfermos y la reconciliación o confesión. Y también están los sacramentos de servicio. ¿Cuáles son los sacramentos de servicio? El sacramento de matrimonio y el sacramento del orden. Son 7 los sacramentos dentro de la iglesia. Ahora, los sacramentos tienen 3 características. Primera característica, que todos los sacramentos fueron instituidos por Cristo. Si leemos la Biblia nos daremos cuenta que todos los sacramentos tienen un fundamento bíblico y que todos los sacramentos han sido fundados por Cristo o han sido fundados por mandato de Cristo. Por lo tanto, los sacramentos no han sido inventados por la iglesia. Es el mismo Cristo que dejó estos 7 sacramentos para santificar a todos los cristianos. Es la primera característica de los sacramentos. Han sido instituidos por el mismo Dios, por el mismo Cristo. Segunda característica de los sacramentos. Todos los 7 sacramentos poseen materia y forma. Todos los 7 sacramentos. Y una tercera característica. Todos los 7 sacramentos tienen un destinatario y también un ministro ordinario. Esto, ¿cuándo lo vamos a ver? En la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver los 7 sacramentos, vamos a ver el fundamento bíblico, vamos a ver la materia y la forma de cada uno de los sacramentos y también vamos a ver los destinatarios y quiénes son los ministros ordinarios de estos sacramentos. Lo dejamos aquí, el estudio de la celebración del misterio cristiano, porque la próxima clase
vamos a meditar concretamente sobre los 7 sacramentos y quisiera de manera rápida hacer algunas acentuaciones del pensamiento del sacerdote jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin o Chardin. Quien sepa francés me corrige la pronunciación, por favor. Pierre Teilhard de Chardin busca hacer una conciliación entre la teoría de la evolución y nuestra fe cristiana. Y hay dos conceptos muy importantes que creó Pierre Teilhard de Chardin que explican un poco esta conciliación entre teoría de la evolución y cristianismo. Un concepto es la noosfera. ¿Qué es la noosfera? Dice Pierre Teilhard de Chardin que todos los seres vivos poseen inteligencia. Incluso los animales podríamos decir que tienen inteligencia. Los seres humanos tienen raciocinio, que es distinto a la inteligencia, pero todos los seres vivos poseen inteligencia. Es algo común a todos los seres vivos, la inteligencia. ¿Y por qué todos poseen inteligencia? Porque todos fueron creados, todos fuimos creados por una mente inteligente. Esto es bien importante porque para la teoría de la evolución todo fue un devenir, todo lo que existe fue fruto de un proceso irracional, de un proceso de la casualidad, de un proceso del azar, de las fuerzas de la naturaleza, de la fuerza entre o del combate entre el más fuerte y el más débil. Es un proceso de adaptación, de hominización. Para la teoría de la evolución eso es lo que vemos, es un proceso irracional, fruto de la fuerza natural. Para Pierre Teilhard de Chardin no, nosotros tenemos inteligencia porque somos fruto de una mente inteligente. Todo lo que vemos, todo lo que existe, no es producto del azar, sino de un pensamiento amoroso de Dios, de una mente inteligente que lo pensó todo y lo diseñó todo con perfección. Porque donde quiera que veamos, donde quiera que miremos, encontraremos perfección. ¿Y por qué hay perfección en los seres vivos? Porque hay perfección en el Creador. También hay otro concepto que maneja Pierre Teilhard de Chardin, que es el punto omega. Este concepto tiene que ver mucho con la escatología. Para Pierre Teilhard de Chardin, la creación va hacia adelante. No hay un retroceso dentro de la creación, sino toda la creación se expande y va hacia adelante. No hay un retroceso dentro de la evolución, no hay una involución, sino la evolución va hacia un punto omega. La evolución se dirige hacia una perfección aún mayor. La evolución tiene como meta perfeccionarse. Es a lo que llama Pierre Teilhard de Chardin el punto omega. Para Pierre Teilhard de Chardin, la creación, los seres vivos están llamados a la cristificación. ¿Qué es la cristificación? Que toda la creación está en miras a la perfección, es decir, a la cristificación, porque toda la creación, sobre todo los seres humanos, estamos en miras a ser otro Cristo y alcanzar las perfecciones de Cristo. Es lo que nos dice Pierre Teilhard de Chardin. Toda la creación, todos los seres vivos están en búsqueda de ese punto omega. La evolución no va hacia atrás, sino hacia adelante. Fuimos creados para alcanzar la perfección. Lo que nos dice Pierre Teilhard de Chardin. Bueno,
Solamente quería aclarar esos dos puntos, esos dos términos, conceptos de Pierre Teilhard de Chardin, y hay que seguir investigando a este gran sacerdote. Su pensamiento en un principio no fue valorado, fue muy criticado, pero en la actualidad su pensamiento es un pensamiento muy vigente y que nos abre a la conciliación entre fe y razón, entre ciencia y fe. Que tengan una bonita semana. Dios con ustedes. El Señor siempre los acompañe y los proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.